Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 157. Hay meditaciones que podrían llamarse o luminosos con repugnante, una más atrás. Hay meditaciones que podrían llamarse verticales, y cuando se llega al fondo se necesita algún tiempo para subir a la superficie. Juan Valjean había descendido a uno de esos ensueños. Pensaba en Cosette, en su felicidad posible si no se interponía nada entre ambos, en aquella luz con que iluminaba su vida, y era la respiración de su alma. Era casi feliz en aquella meditación. Cosette, de pie a su lado, miraba cómo iban tomando las nubes el color de rosa. De pronto exclamó Cosette: «Padre, parece que viene algo por ahí». Juan Valjean alzó los ojos. Cosette tenía razón. La calzada que conduce a la antigua barrera del Maine es una prolongación de la calle de Sèvres y está cortada en ángulo recto por el bulevar interior. En el mismo ángulo de la calzada del bulevar, en el sitio en que se verificaba la unión de las dos vías, se oía un ruido difícil de explicar a aquella hora, y se distinguía una especie de grupo confuso. Del bulevar salió una cosa informe y entraba ya en la calzada. Este grupo iba haciéndose mayor. Parecía moverse con orden, y sin embargo era una cosa horrible y que estremecía. Parecía un carruaje, pero no podía distinguir la carga. Había caballos, ruedas, gritos, chasqueaba el látigo. Poco a poco fueron marcándose los perfiles, aunque sumergidos aún en las tinieblas. En un carro, en efecto, que acababa de volver de la esquina del bulevar y que se dirigía a la barrera cerca de la cual estaba Juan Valjean. Otro carro del mismo aspecto seguía el primero, después un tercero, luego un cuarto, y así desembocaron sucesivamente hasta 7, de tal modo que las cabezas de los caballos tocaban siempre la trasera del carro que seguían. En esas carretas se agitaban algunas sombras, veíanse algunas chispas en el crepúsculo, como si brillasen sables desnudos. Oía-se un sonido férreo, como si se movieran cadenas. A medida que aquellos avanzaban, crecían las voces. Era, en fin, una cosa formidable, como las que salen de la caverna de los sueños. Al aproximarse, aquel fenómeno tomó forma y se bosquejó detrás de los árboles. Con la vaguedad de una aparición, blanqueó toda aquella masa. El sol, que se elevaba poco a poco, derramaba una luz pálida sobre aquel hormiguero, sepulcral y vivo al mismo tiempo. Las cabezas de las sombras se convirtieron en rostros cadavéricos. Y Juan Valjean vio lo siguiente. 7 carretas marchaban en fila por el camino. Las 6 primeras tenían una estructura singular, parecía carromatos de toneleros. Era una especie de escalera de mano, puesta sobre 2 ruedas y formando formando unas varas en su extremidad anterior. Cada carromato, o por mejor decir, cada escalera iba tirada por 4 caballos, uno tras otro. Sobre estas escaleras iban tiradas por 4 caballos. Sobre estas escaleras iban extraños racimos de hombres. Con la escasa luz que había, no se les veía, se les adivinaba. Iba 24 en cada carreta, 12 a cada lado, recostados unos en otros, de cara a los transeúntes y las piernas en el aire. Así caminaban aquellos hombres. Tenían la espalda una cosa que sonaba. Era una cadena al cuello, una cosa que brillaba. Era una argolla. Cada uno tenía su argolla, pero la cadena era de todos, de modo que aquellos 24 hombres, cuando tenían que bajar del carro y andar,
estaban encadenados por una especie de unidad inexorable, serpenteando por el suelo, por una especie de unidad inexorable y serpenteaba por el suelo con la cadena por vértebra, ni más ni menos que un miriápodo. Delante y detrás de cada carreta iban de pie 2 hombres armados de fusiles, teniendo bajo su pie de los extremos de la cadena. Las argollas eran cuadradas. La 7ª carreta era un gran furgón con barandilla de estacas, pero sin toldo. Tenía 4 ruedas y 6 caballos, y llevaba un ruidoso montón de calderos de hierro, de marmitas de metal, de estufas y de cadenas. Y entre ellas algunos hombres atados y echados a lo largo, parecían enfermos. Aquel furgón descubierto estaba guarnecido de disciplinas viejas, que parecían haber servido para los suplicios antiguos. Las carretas ocupaban el centro del camino. A ambos lados marchaban en doble fila guardias de infame aspecto, con tricornios chatos, como los soldados del directorio, sucios, rotos, sórdidos, tapujados con unos uniformes de inválidos, y con pantalones de sepulturero grises y azules por mitad, casi hechos pedazos, con charreteras encarnadas, correas amarillas, machetes, fusiles y varas, especie de soldado galopo. Este esbirro parecía compuesto de la adyección del mendigo y de la autoridad del verdugo. El que parecía su jefe llevaba en mano un látigo de postillón. Todos estos pormenores sombreados por el crepúsculo se dibujaban cada vez más claramente a medida que el día iba creciendo. A la cabeza y detrás del convoy iban gendarmes a caballo, graves y con sable en mano. Era tan largo este tren que en el momento en que la primera carreta llegaba a la barrera, apenas desembocaba la última en el bulevar. Una multitud procedente de no sé dónde formaba un momento, como sucede en París, que se oprimía y miraba desde ambos lados de la calzada. Oíanse las callejuelas próximas gritos de personas que llamaban, y el ruido de los suecos y los hortelanos que corrían para ver el espectáculo. Los hombres amontonados en las carretas se dejaban bazuquear en silencio. Estaban lívidos con el frío de la mañana. Todos llevaban pantalones de lienzo y los pies desnudos en zuecos. El resto del traje pertenecía a la moda de la miseria. Sus arreos eran horriblemente heterogéneos, porque no hay nada más fúnebre que el arlequín de harapos. Sombreros sin copa, casquete embreado, horribles gorros de lana, chaquetas negras agujereadas por los codos. Algunos llevaban sombreros de mujer, otros un canastillo. Víanse pechos velludos y al través de las roturas de los vestidos se distinguían pinturas en la carne. Templos de amor, corazones con llamas, cupidos. Descubríase también herpes y manchas enfermizas. 2 o 3 tenían una cuerda de esparto atada a las traviesas del carro y suspendida por bajo de una como estribo en que sostenían los pies. Uno no tenía la mano y llevaba a la boca y mordía una cosa que parecía una piedra negra. Era que iba comiendo pan. No había allí más que ojos secos, apagados, o luminosos con repugnante fulgor. La escolta juraba y maldecía a los encadenados. Los encadenados no chistaban. De tiempo en tiempo oíase el ruido de un barazo en las espaldas o en la cabeza. Algunos de aquellos hombres bostezaban. Los harapos eran terribles. Colgaban los pies. Los hombros oscilaban. Las cabezas se chocaban. Los hierros crujían. Las pupilas radiaban ferozmente, los puños se crispaban o se veían inertes como la mano de un muerto. Detrás del convoy una multitud de chicos reía a carcajadas. Aquella fila de carreteras, fuera lo que quisiese, era lúgubre. Tal vez el día siguiente, tal vez dentro de una hora podría caer un aguacero, que sería seguido de otro, y después de otro, y se calarían los vestidos rotos, y aquellos hombres una vez mojados no se secarían, y una vez helados no se calentarían. Sus pantalones de lienzo se pegarían a sus huesos con el agua.
el agua llenaría sus zapatos. Los latigazos no podían impedir el castañeteo de los dientes. La cadena seguiría uniéndolos por el cuello. Sus pies seguirían en el aire. Era imposible no temblar viendo a estas criaturas humanas unidas así y pasivas bajo las frías nubes de otoño. Bajo las nubes de otoño, entregadas a la lluvia, al viento, a todas furias del aire, como los árboles y las piedras. Las varas no respetaban a los enfermos, que yacían atados y sin movimiento en la séptima carreta, y que parecían haber sido echados allí como sacos llenos de miseria. De repente salió el sol. Brilló el inmenso rayo del oriente. Hubiérase dicho que prendía fuego a las cabezas horribles. Desatáronle las lenguas y estalló un incendio de burlas, de juramento y de canciones. La luz oriental extendióse a lo ancho, cortó en dos partes toda la fila, iluminando las cabezas y las espaldas, dejando los pies y las ruedas en la oscuridad. Los pensamientos aparecieron en los rostros. Aquel momento fue espantoso. Se vieron demonios horribles con las máscaras caídas, almas feroces completamente desnudas, aquella legión iluminada que quedó tenebrosa. Algunos más alegres tenían en la boca cañones de pluma, con lo que soplaban arrojaban la miseria a la multitud, prefiriendo a las mujeres. La aurora marcaba con la oscuridad de la sombra aquellos tristes perfiles. No había entre todos aquellos hombres uno solo que no fuese asqueroso a causa de su miseria, y era aquel un conjunto tan monstruoso que pudiera decirse que cambiaba la claridad del sol en la luz de un relámpago. La carreta que abría la marcha había entonado y salmodiaba a voz en grito con huraña jovialidad un popurrí de Saugier, célebre entonces la vestal. Los árboles temblaban lúgubremente en los paseos. Algunos ciudadanos escuchaban con rostro de idiota beatitud los atrevidos cantares de aquellos espectros. En aquel convoy iban mezcladas todas las miserias como en un caos. Allí se veía el ángulo facial de todos los animales, de los viejos, de los adolescentes, cráneos calvos, barbas grises, monstruosidades cínicas, resignaciones esquivas, y risas salvajes, actitudes insensatas, viejos con casquetes, especies de cabeza de jóvenes con tirabuzones en las sienes, rostros de muchachas y por esto mismo horribles, flaco rostro de esqueleto, a los cuales no faltaba más que la muerte. En la primera carreta iba un negro, que quizás habría sido un esclavo, podría comparar ambas cadenas. El horrible nivel de la bajeza, la deshonra había pasado por aquellas frentes. En aquel grado de abatimiento todos sufrían las últimas transformaciones en las últimas profundidades. La ignorancia convertida en imbecilidad era lo mismo que la inteligencia convertida en desesperación. Entre aquellos hombres no había elección posible. Todo se presentaba a la vista con los más escogidos de lodo. Era evidente que el ordenador de aquella procesión inmunda no los había clasificado. Aquellos seres habían sido atados y aparejados confusamente en aquel desorden alfabético, probablemente, cargados acaso en las carretas. Sin embargo, los horrores agrupados concluyen por producir una resultante. Toda suma de desgraciados da un total. De cada cadena salía un alma común y cada carreta tenía su fisonomía. Al lado de la que cantaba había otra que aullaba, otra tercera mendigaba, otra amenazaba a los transeúntes, otra que blasfemaba de Dios, la última callaba como la tumba. Dante hubiera creído ver los 7 círculos del infierno en marcha siniestra de los condenados hacia los suplicios, no en el formidable y fulgurante carro del Apocalipsis,
sino lo que es más sombrío, en la carreta de las hegemonías. Uno de los guardias, que llevaba un gancho al extremo de la vara, movía de cuando en cuando aquel montón de basura humana. Una vieja que había entre el vulgo los enseñaba con el dedo a un muchachito de 5 años y le decía: aprende, tunante. Como iban creciendo los cantos y las blasfemias que parecían, el capitán de la escolta hizo sonar el látigo, y este señaló una serie de horribles varazos que parecían una granizada. Cayó sobre las 7 carretas. Muchos dieron un rugido y se arrojaron espuma de rabia, lo que redobló la algazarra de los pilluelos que habían acudido como nube de moscas sobre aquellas llagas. La mirada de Juan Valjean se había vuelto espantosa. Sus ojos no eran sino ese vidrio que reemplaza la mirada de algunos desgraciados, que parece la inconsciencia de la realidad, y en que brilla la reverberación del espanto y de la catástrofe. No miraba un espectáculo, padecía de la visión. Quiso levantarse, huir, escapar, pero no pudo. Pero no pudo mover los pies. Muchas veces las cosas que vemos nos cogen y nos sujetan. Permaneció clavado, petrificado, estúpido, preguntándose a través de una confusa angustia inexplicable lo que significaba aquella persecución sepulcral y de dónde salía aquel pandemonium que le perseguía. De pronto se llevó la mano a frente, y movimiento propio de cuando se hace repentinamente memoria, y se acordó de aquel que era en efecto el itinerario que aquella vuelta se daba siempre para evitar el encuentro posible de personas reales en el camino de Fontainebleau, y que hacía 35 años había pasado él mismo por aquella barrera. Cosette no estaba menos asustada, aunque de modo distinto. No comprendía nada, le faltaba el aliento. No le parecía posible lo que veía y por fin exclamó: «Padre, ¿qué es eso que llevan esas carretas?» Juan Valjean respondió: «Presidiarios». «¿Y a dónde van?» «Al presidio». En aquel momento sonaron los varazos multiplicados por 100 manos, mezclándose con aquellos los sablazos de plano. Parecían aquello una rabia de látigos y varas. Los presidiarios se encorvaron. De este suplicio resultó una obediencia repugnante, y todos se callaron, despidiendo miradas de lobos encadenados. Cosette temblaba de pies a cabeza. «Padre, ¿son hombres esos?» «Algunas veces», respondió el miserable. Era en efecto la cadena que salía antes de amanecer de Bicêtre y tomaba el camino de Mans para evitar el Fontainebleau, donde estaba el rey. Este rodeo hacía durar el viaje 3 o 4 días más, pero para evitar a las personas reales la vista del suplicio, bien podía prolongarse.